Una mujer puede sonreír en el funeral de tu padre y seguir contando los minutos hasta que la rueda se ponga roja. Yo no lo sabía todavía. No el día en que empieza esta historia. Ese día, solo sabía 3 cosas. Mis manos olían a barniz marino. Me dolía la espalda después de 12 horas inclinado sobre el motor del barco de un desconocido. Y mi esposa me envió un mensaje a las 6:42 de la tarde preguntándome si por fin estaría en casa antes de que se fuera la luz para las fotos. ¿Fotos? ¿Para qué? No lo sabía. Con Michelle, siempre había un proyecto. Mi nombre es Daniel Weir. Tengo 35 años y dirijo Weir Marine Repair desde un taller de bloques de cemento a orillas del río Ashley, no muy lejos del puente Wapukat. Es el tipo de lugar donde la pintura se está descascarando y el café siempre está quemado, pero los motores funcionan bien cuando termino con ellos. Esa es la parte que me importa. Quiero hablarles primero de mi padre, porque nada de esto tiene sentido sin él. Mi padre, Arthur Weir, tenía 72 años y conducía una Ford Ranger de 1998 con un silenciador en mal estado y un parche de masilla en la puerta trasera. Michelle odiaba esa camioneta. Para ella, no solo era vieja, era una vergüenza. Daniel, tu papá llamó. 2 veces, dijo, levantando finalmente la vista del teléfono mientras yo me limpiaba la grasa de los nudillos. Y por favor, dime que ya no conduce esa monstruosidad por nuestro vecindario. Mis compañeros de trabajo lo vieron ayer y literalmente me preguntaron si era un personaje de una comedia. Lo llamé de vuelta antes incluso de quitarme las botas, tragándome la rabia. Danny, la voz de mi padre se escuchó, cálida y firme. ¿Ya comiste? Ven mañana. Compré camarones de Anthony en el muelle. Voy a hacer un guiso sureño. Trae a Michelle si quiere venir. Miré a Michelle. Ya estaba poniendo los ojos en blanco, murmurando de ninguna manera antes de que pudiera preguntar. Comer sobre papel de periódico extendido en una mesa de cocina estrecha no era suficiente lujo para ella. Iré, papá. Quizás sea yo. Como quieran. No parecía dolido. Nunca lo demostraba. Esa era la característica de mi padre. Absorbía la decepción como su vieja camioneta absorbía los baches. Nunca te imaginarías cuántos golpes recibía por debajo. Bienvenidos a la cruda venganza de papá. Pónganse cómodos y tengan esto en cuenta. Los personajes de esta historia tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron lo contrario. Denle a me gusta y dejen un comentario diciéndome desde dónde me están viendo. Créanme, les va a encantar. Quiero que entiendan algo sobre mi matrimonio antes de continuar, porque creo que muchos de ustedes lo reconocerán y les dolerá un poco. A mí también me dolió con el tiempo. Solo que me tomó 4 años sentirlo. Michelle nunca gritó. Nunca tiró platos. Si nos hubieran conocido en una cena, habrían pensado que teníamos el matrimonio más fácil del condado de Charleston. Lo que ella hacía en cambio era más sutil. Más silencioso. Un comentario por aquí. Un suspiro por allá. Tu papá realmente no se comprará una camioneta nueva, dijo una noche en la cama, de la nada. Quiero decir, en algún momento es vergonzoso, Daniel. Mis compañeros de trabajo preguntan por él como si fuera un personaje de una comedia. Le gusta su camioneta. Le gusta ser tacaño. Se dio la vuelta. Hay una diferencia entre ser ahorrativo y simplemente negarse a vivir como una persona normal. Recuerdo mirar fijamente el ventilador de techo dando vueltas y decirme a mí misma que ella solo quería más para nosotros. Eso era todo. Una mujer que quería seguridad, que no quería terminar como algunas mujeres de su familia, casadas con hombres que nunca les daban nada. Me lo creí tan firmemente que construí todo un matrimonio sobre esa idea. Pero aquí está la cuestión, y aquí es donde necesito que presten atención porque importa más adelante. Mi padre no era pobre. Ni de cerca. Simplemente no creía que el dinero fuera para presumir. Era dueño de esa casita en la calle B, libre de cargas.
Y había un terreno más allá del paseo marítimo de Jones Island que había comprado en los años 80 por casi nada, cuando nadie quería una propiedad junto a un pantano que se inundaba 2 veces al año. Nunca hablaba de ello, nunca presumía. Yo solo lo sabía porque solía ir a pescar allí con él cuando era niño. Michelle no sabía nada del terreno. Todavía no. La primavera se convirtió en principios de verano ese año, con esa humedad de Charleston que se te pega al pecho como una toalla mojada en cuanto sales a la calle. Yo trabajaba 6 días a la semana en el taller. La temporada de barco significa que todo el mundo se acuerda de repente de que tiene un barco y que necesita reparaciones. Ayer, mi padre, aunque nunca lo diría, había bajado el ritmo. Pequeñas cosas. Se cansaba al caminar desde la camioneta hasta el buzón. Empezó a rechazar nuestros guisos sureños, diciendo que le dolía el estómago. Probablemente sean los efectos de la edad, me dijo por teléfono en junio, restándole importancia con una risa. Nada que un poco de bourbon no cure. Me reí con él. Me reí de verdad porque eso es lo que haces cuando no puedes imaginar la alternativa. Te ríes y te dices a ti mismo que se pondrá mejor. Mi padre murió un martes por la mañana a finales de junio, de un ataque al corazón, repentino, en su cocina. El café aún se estaba preparando. El vecino, el señor Nathan Doss, lo encontró cuando no salió a buscar el periódico. Recibí la llamada en el taller, con las manos cubiertas de grasa, como siempre. Y recuerdo a Caleb, mi ayudante, un buen chico, de 24 años, que llevaba conmigo 3 años, recuerdo que tuvo que sujetar físicamente la llave inglesa que yo sostenía porque mi mano simplemente dejó de funcionar. Todo lo que sucedió después de esa llamada ocurrió bajo el agua. El sonido llegaba amortiguado. La gente movía la boca, pero solo alcancé a oír una de cada 3 palabras. El funeral fue pequeño, como él lo hubiera querido. Se celebró en la pequeña iglesia bautista cerca de Savannah Hawe, donde había ido cada 2 domingos durante 30 años, siendo el horario de los otros 2 domingos una broma recurrente entre nosotros, ya que siempre decía que Dios entendía las prioridades de un hombre trabajador. Los vecinos trajeron comida. Auténtica comida de Charleston. Nada de esas cosas sofisticadas. Una mujer llamada Becky, de la calle de al lado, trajo una fuente de camarones con sémola que podría haber hecho llorar a un hombre adulto. Y el marido de alguien ahumó una paleta de cerdo durante la noche que alimentó fácilmente a 40 personas. La vieja camioneta de mi padre se quedó en la entrada toda la semana siguiente, y nadie, ni yo, ni nadie, pudo moverla. Michelle estaba allí. Vestía de negro. Abrazó a las personas adecuadas. Les dijo a tantos familiares ahora está en un lugar mejor que empezó a sonar como una frase de un guión. En ese momento no me di cuenta de lo vacío que sonaba. Estaba demasiado ocupada ahogándome. ¿Estás bien?, me preguntó esa noche en nuestra casa, la primera vez que habíamos estado solas en días. No, dije con sinceridad. No creo que lo esté por un tiempo. Lo sé, cariño, me frotó la espalda. Tómate el tiempo que necesites. Le creí. Dios mío, le creí completamente. Pasaron 2 semanas. Volví al taller porque quedarme en casa hacía que el silencio en mi cabeza fuera demasiado fuerte. Caleb me trató con una paciencia amable que no sabía que un joven de 24 años tuviera. Me quitó los trabajos fáciles de encima sin darle importancia. Me traía un té dulce todas las mañanas sin preguntarme si quería uno. No tienes que estar aquí, jefe, me dijo una tarde. Nadie te culpa por tomarte tu tiempo. Necesito el ruido, le dije. El silencio es peor. En casa, sin embargo, no había escapatoria. Cada rincón de esa casa tenía las huellas dactilares de mi padre. Una silla que había arreglado para nosotros. Una caña de pescar que había dejado en el garaje por si acaso. Algunas noches me sentaba en el sofá mirando al vacío, con la televisión encendida pero apagada, mi mente atrapada entre el hospital y la iglesia y todas las conversaciones que deseaba haber tenido con él y no tuve. Ahí estaba yo, en el sofá, en un silencio sepulcral, con la tristeza oprimiéndome el pecho como la humedad, cuando Michelle entró desde la otra habitación y dejó caer algo en mi regazo, un folleto brillante,
De la costa amalfitana, con letras grandes y llamativas, una pareja en un yate que parecía no tener ni un solo problema entre ellos. Lo miré fijamente un segundo antes de darme cuenta. ¿Qué es esto? Estaba pensando en Italia, dijo, sentándose en el brazo del sofá como si anunciara planes para la cena. Hemos pasado por tanto. Nos merecemos algo que nos ilusione. De hecho, pensé que la había oído mal. Recuerdo haber repetido la frase en mi cabeza, esperando que tuviera otro sentido. Michelle, mi voz sonó más apagada de lo que pretendía. Mi padre lleva 3 semanas fuera. Ya lo sé, Daniel, dijo, como si yo fuera el que estuviera exagerando. No digo mañana. Digo que deberíamos tener algo que planear, algo bueno. Ahora mismo ni siquiera puedo pensar en unas vacaciones. Se quedó callada un instante. Solo un instante. Y en ese silencio, algo cambió en su rostro que jamás había visto. No era tristeza, ni paciencia, sino algo más frío. El dolor no compensa nada, Daniel, dijo. Todavía no entendía esa frase. No la entendería del todo hasta dentro de unas semanas. Pero la sentí caer en mi pecho como una piedra en aguas tranquilas. Y aún entumecida, aún sumida en el dolor, una pequeña y silenciosa parte de mí sabía que esa frase no pertenecía a una mujer que me amaba. Se levantó, se alisó la camisa y regresó a la cocina como si no hubiera dicho nada. Me quedé sentada allí, con un folleto de la costa amalfitana en la mano. Mi padre llevaba 2 semanas enterrado, y por primera vez en 4 años de matrimonio, sentí algo que aún no podía nombrar. Solo sabía que sabía a miedo. Lo que aún no sabía era que la persona que dormía a mi lado cada noche ya había estado calculando el dolor de mi familia. Aún no sabía nada del terreno. No sabía que estaba ultimando Thomas Vance, el abogado de mi padre durante casi 30 años, a puerta cerrada esa misma semana. Sentado en aquel sofá con un folleto brillante en las manos y la ausencia de mi padre oprimiendo toda la casa como el calor sofocante de Charleston, lo único que sabía era esto: la mujer con la que me casé no era quien yo creía, y no tenía ni idea de lo que mi padre ya había hecho para protegerme de ella. Empezó a gastar su dinero 3 semanas antes de saber siquiera cuánto había. Eso es lo que todavía me impacta. Mirando hacia atrás, Michelle no esperó una cifra. No esperó a un abogado, un libro de contabilidad, ni un solo dato confirmado. Simplemente decidió que había una fortuna en algún lugar con mi nombre y empezó a construir su nueva vida a crédito antes de que nadie le dijera las condiciones. Yo aún no sabía nada de eso. No esa semana. Esa semana, todavía estaba tratando de encontrar la manera de respirar. Julio en Charleston le hace algo a una casa. El aire acondicionado funciona constantemente y se puede oír cómo se enciende y se apaga como un latido en las paredes. Ahora me fijo en esas cosas, pequeños ruidos, pequeños silencios, porque mi mente no tenía a dónde más ir de forma productiva. El duelo hace eso. Te convierte en alguien que se fija en todo y no procesa nada. Volvía al taller casi todos los días. Caleb se había encargado de protegerme sin que se notara, atendiendo las llamadas de los clientes que querían desahogarse sobre sus motores, dirigiendo los trabajos fáciles hacia mí y los complicados hacia él. Sabes, no tienes que demostrar nada ahora mismo, me dijo una tarde, con el codo metido en el motor fuera borda de alguien. La semana que viene seguirá habiendo barcos averiados. Es más fácil trabajar que quedarse quieto, le dije. Cuando me quedo quieto, mi mente divaga. Era más cierto de lo que pensaba, porque en casa, mi mente había empezado a divagar hacia donde realmente no quería ir, directamente hacia mi mujer y un problema matemático que parecía estar resolviendo sin mí. Empezó con algo pequeño. Un vestido nuevo en el armario que no recordaba que hubiera comprado. Un comentario sobre cómo algunas personas por aquí no saben lo que tienen entre manos. Luego, unos 10 días después del incidente del folleto, dejó de ser algo pequeño. Llegué a casa de la tienda, con las uñas llenas de grasa, como siempre, y la encontré en la mesa de la cocina con su portátil abierto, un bloc de notas al lado cubierto de su letra, números rodeados con un círculo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando caer las llaves sobre la encimera. He estado investigando,
dijo, sin siquiera levantar la vista de inmediato. ¿Sabías que este año se va a recalificar Jones Island? Los terrenos frente al mar allí van a valer el triple de lo que valían. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo sabes lo del terreno? Entonces levantó la vista, y había algo en su rostro, no vergüenza, no culpa, sino satisfacción, como si hubiera pescado un pez que había estado cebando pacientemente durante semanas. El vecino de tu padre lo mencionó en el funeral, dijo. Arthur siempre hablaba de la propiedad como si fuera un gran secreto. Investigué un poco después de que la semana pasada llegara a casa de tu padre un paquete con aspecto oficial de una promotora inmobiliaria, dijo, dando golpecitos al bloc de notas. Daniel, un grupo hotelero le ofreció una gran indemnización por la próxima recalificación urbanística de Jones Island. Una vez que se apruebe en octubre, ese terreno pantanoso inútil valdrá fácilmente 2, quizás 3 millones de dólares. Me senté lentamente frente a ella porque sentía que las piernas no me respondían. Michelle, ni siquiera sé cómo está la herencia de mi padre todavía. Thomas no nos ha llamado para nada. Bueno, debería hacerlo, cerró la laptop con un pequeño chasquido decisivo. Porque he estado pensando que deberíamos comprar un auto nuevo. Ese viejo Camry es vergonzoso, y no quiero seguir conduciendo algo con 110,000 millas cuando estamos a punto de recibir dinero de verdad. Dinero de verdad, como si mi padre fuera un billete de lotería que había estado guardando, esperando cobrarlo. Ha estado fuera 3 semanas, dije en voz baja. Soy consciente de cuánto tiempo ha estado fuera, Daniel, su voz se agudizó. También soy consciente de que la vida sigue. Quiero una SUV, la Lexus RX, totalmente equipada, y he estado buscando contratistas para la cocina. Esa encimera de formica tiene que desaparecer. Es humillante cuando vienen visitas. Me quedé mirándola fijamente. 3 semanas. La camioneta de mi padre seguía en la entrada porque nadie se atrevía a moverla, y ella estaba pensando en su próximo coche. Daniel, piénsalo, dijo suavemente, acercándose y poniendo una mano en mi pecho. Sonaba ensayado. Tu padre vivió como un mendigo, pero lo hizo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿No crees que quiere que disfrutemos de la vida? Tenemos que llamar a Thomas Vance y gestionar la herencia de inmediato. Es lo que Arthur querría para nosotros. Estaba usando su recuerdo como palanca para abrirle la cartera. No puedo hacer esto ahora mismo, dije, apartándome de ella. ¿No puedes hacer qué? ¿Hablar de nuestro futuro? Nuestro futuro puede esperar hasta que haya enterrado el recuerdo de mi padre con algo de dignidad. Michelle, mi voz se quebró de una manera que odiaba, no estoy haciendo encimeras de cocina ahora mismo. No estoy haciendo un Lexus. Necesito que me des espacio. Esa noche no dijo nada más, pero me di cuenta de que tampoco cerró el bloc de notas. Simplemente lo dejó sobre el mostrador, a la vista de todos, como un recordatorio de que quería que estuviera allí cada mañana cuando yo pasara por delante. Si alguna vez has visto a alguien a quien amas convertirse en un extraño en cámara lenta, sabes exactamente cómo me sentí durante las siguientes 2 semanas. Thomas Vance llamó a casa a finales de julio. Mencionó que había varios componentes únicos en los bienes de mi padre. Michelle estaba escuchando por el altavoz, prácticamente radiante. Para ella, componentes únicos era la jerga legal para referirse a una enorme fortuna. Sonreía sin motivo aparente, completamente convencida de que había ganado. Agosto fue diferente ese año. Charleston en agosto es una miseria particular, ese calor que hace brillar el asfalto y vuelve a todos un poco más desagradables de lo que pretenden ser. Era jueves por la noche. Lo recuerdo porque el jueves era el día de la basura, y estaba sacando los botes a la acera cuando Michelle salió al porche con una carpeta en la mano. Tenemos que hablar, dijo. Esas palabras que jamás en la historia del matrimonio han precedido a nada bueno. Dejé el bote de basura y subí los escalones. Ella me tendió la carpeta. Dentro había una impresión, un anuncio de una casa en una urbanización cerrada en Daniel Island, fácilmente una propiedad de 2 millones de dólares, con su letra garabateada en los márgenes, perfecta para nosotros. Piscina, muelle, 5 habitaciones. Michelle, ¿qué es esto?
Encontré nuestra casa, dijo, como si estuviera anunciando buenas noticias. Sé que parece rápido, pero el mercado se mueve rápido. Y una vez que se resuelva la herencia de tu padre, nosotros también querremos actuar rápido. No vamos a comprar una casa de $2 millones. ¿Por qué no? Su voz subió media octava. Estás a punto de heredar millones, Daniel. ¿Millones? Lo busqué yo misma. La recalificación se aprueba en octubre, y ese terreno que tenía tu padre en Johns Island valdrá una fortuna. No entiendo por qué actúas como si estuviéramos en la ruina. Porque no sé lo que voy a heredar. Mi propia voz salió más fuerte de lo que pretendía, resonando en el techo del porche. Thomas no nos ha dicho nada específico. Estás planeando toda nuestra vida en torno a un número que te has inventado. No me lo he inventado, dijo cruzándose de brazos. Investigué. Sé cuánto vale ese terreno. Y, francamente, Daniel, creo que ya es hora de que empieces a comportarte como un hombre cuya esposa merece una vida, en lugar de como un chapucero que se conforma con vivir al día por lealtad a su padre muerto y despreciable. Sus palabras me golpearon como una bofetada, una de verdad. Me zumbaban los oídos. No, dije en voz baja y temblorosa. No vuelvas a hablar así de mi padre. ¿Por qué? Porque es verdad. Se acercó, y su voz se volvió más fría de lo que jamás le había oído. Tu padre te frenó toda la vida, Daniel. 40 años en esa misma casa diminuta. En esa camioneta. Podría haberte dado una verdadera oportunidad, y en vez de eso te dejó sobrevivir arreglando los barcos de los ricos mientras tenía millones de dólares que nunca tocó. Y ahora que por fin ha muerto y hay dinero de verdad sobre la mesa, ¿quieres sentarte aquí y actuar como si gastarlo fuera un pecado? No podía hablar. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Lo amaba, logré decir finalmente. No me importa lo que tuviera o no tuviera. Lo amaba por quien era. Bueno, yo no me casé con tu padre, espetó Michelle. Me casé contigo, y se acabó vivir así mientras hay una fortuna guardada en el archivador de algún abogado con tu nombre. Este era el momento. Este era el momento que reviviría 100 veces durante las semanas siguientes, intentando encontrar la versión de mí misma que lo había previsto. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Michelle?, pregunté en voz baja. Me miró fijamente durante un largo rato y luego pronunció la frase que lo cambió todo. Si no lo compartes y no me das la vida que merezco, me divorciaré de ti y me quedaré con la mitad de todas formas. Silencio. Un silencio absoluto. De esos en los que puedes oír tu propia sangre en los oídos. En algún lugar de la calle, un perro ladró. Pasó un coche. Sonidos normales de un mundo que no acababa de terminar para mí. Te divorciarías de mí, dije lentamente, por un dinero que ni siquiera sabes que existe. Me divorciaría de ti, dijo, porque, al parecer, es la única manera de que me tomes en serio. Se dio la vuelta y entró, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras ella, dejándome de pie en el porche bajo el calor de agosto, con un cubo de basura a mis pies y un matrimonio que acababa de morir silenciosamente ante mis ojos. No lloré. Quiero que lo sepas. Pensé que lo haría. Pensé que esa frase me destrozaría y me derrumbaría allí mismo, en los escalones del porche. En cambio, algo se quedó quieto. Algo se volvió frío y claro, como una fiebre que finalmente cede. Había pasado 4 años defendiéndola ante todos los que la cuestionaban, incluyéndome a mí mismo, y en una sola frase, en una calurosa noche de jueves, me dijo exactamente quién había sido todo ese tiempo. Quiero contarte lo que hice después porque creo que es la parte que me sorprendió incluso a mí. Volví a entrar en la casa. No peleé. No grité. No llamé a un abogado ni empecé a esconder bienes ni a planear ningún tipo de contraataque. Entré, me serví un vaso de agua y me senté frente a ella en la mesa de la cocina y la miré fijamente a los ojos. Si quieres el divorcio, Michelle, presenta los papeles, dije, con la voz completamente desprovista de emoción. Pero no voy a tocar la memoria de mi padre ahora mismo para satisfacer tu avaricia. Haz lo que tengas que hacer. Pareció sorprendida. ¿Qué?
Michelle me miró fijamente, completamente desconcertada. Esperaba lágrimas. Esperaba una discusión a gritos. Esperaba que le suplicara que se quedara. No voy a pelear contigo, repetí. ¿Quieres salirte? ¿Quieres el dinero? Si quieres la vida que crees que te espera tras la muerte de mi padre, bien, tómala. No tengo fuerzas para luchar contra ti y llorar su muerte al mismo tiempo, y no voy a convertir lo que queda de él en un circo judicial. Lo decía en serio. Estaba tan cansada, tan destrozada por el dolor, que la idea de una batalla legal me parecía una carga insoportable. Pensé que rendirme era lo único que me quedaba por proteger. Michelle me miró fijamente durante un largo rato, y algo cruzó su rostro que no esperaba. No era alivio, ni triunfo, sino más bien confusión, sospecha. ¿Simplemente me vas a dejar ir?, preguntó lentamente. Te dejo hacer lo que creas que es mejor para ti, dije, y entré en la habitación. Me miró con los ojos entrecerrados como si hubiera dicho algo en un idioma que no entendía. Y esa mirada, justo ahí, fue la primera señal que tuve de que rendirme en silencio podría tener un efecto en ella que la lucha jamás podría lograr. Durante las siguientes 2 semanas, Michelle volvió a cambiar, pero no de la forma que esperaba. Se volvió callada, vigilante. La sorprendía mirándome fijamente al otro lado de la habitación como si intentara resolver un rompecabezas. Empezó a hacer preguntas extrañas. ¿Hablé con un abogado? ¿Hice alguna llamada? ¿Le estaba ocultando algo? No estoy ocultando nada, le dije con sinceridad, más de una vez. Ya te dije que no voy a luchar contra esto. Pero no me creyó. Y aquí está el problema con una mujer como Michelle, una mujer que había pasado un mes haciendo cálculos sobre una fortuna para la que ni siquiera había visto una cifra. El silencio del otro lado no se interpreta como paz. Se interpreta como estrategia. Pensó que yo tramaba algo. No podía imaginar una versión de mí que simplemente no quisiera luchar, así que, en su mente, mi calma tenía que ser una trampa. Esa paranoia la hizo huir, no hacia la prudencia, sino hacia el abogado de divorcios más agresivo del condado de Charleston, un hombre llamado Paul Harper, quien aparentemente tenía fama de ser implacable en acuerdos de grandes patrimonios. Ella no me dijo que lo había contratado. Me enteré por una carta certificada que llegó a la oficina, dirigida a mí, informándome que Michelle estaba solicitando el divorcio y que toda comunicación futura debía hacerse a través de su abogado. Caleb fue quien me la entregó. Observó mi rostro mientras la leía. Jefe, dijo con cuidado, ¿está bien? Sí, dije, y lo dije con una extraña y silenciosa sinceridad que me sorprendió. Sí, creo que estoy bien. Lo que yo no sabía, lo que no descubriría hasta mucho después, era lo que Michelle estaba haciendo entre bastidores durante esas mismas semanas. Ya había agotado nuestras tarjetas de emergencia conjuntas para dar un depósito no reembolsable por esa casa en Daniel Island, contando con la herencia para cubrirlo. Se compró un enorme guardarropa de lujo a crédito y vació por completo nuestra cuenta operativa para entregarle a Paul Harper una cuantiosa suma de 5 cifras como anticipo. Arriesgó hasta el último centavo que teníamos en una promesa que se hizo a sí misma. Le aseguró que yo tenía millones, y Harper aceptó el caso con entusiasmo, esperando solicitar al tribunal que me obligara a cubrir todos sus astronómicos gastos legales una vez que se descubriera el valor del terreno. Estaba construyendo todo un futuro sobre una cifra que nadie había confirmado, gastando dinero que no tenía en una promesa que nadie le había hecho. Si has estado escuchando durante un tiempo, deja tus comentarios. Dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. Thomas Vance, mientras tanto, se había quedado callado. Ni llamadas, ni actualizaciones, nada más allá de una breve carta que confirmaba que los asuntos de la herencia se tratarían en el momento y lugar adecuados. No le di mucha importancia. Pensé que así funcionaban estas cosas, lentas, burocráticas, indiferentes al sufrimiento emocional que vivían quienes las esperaban. No tenía ni idea de que mi padre llevaba 3 pasos por delante de todos nosotros desde mucho antes de enfermar. La reunión para llegar a un acuerdo se programó para la segunda semana de septiembre.
La oficina del abogado de Michelle, un elegante edificio de cristal en el centro, cerca del puerto, un lugar con un vestíbulo que huele a dinero y ambición. Michelle me llamó la noche anterior, con la voz tensa, casi nerviosa. Mañana es el día, dijo. Espero que estés dispuesto a ser razonable. Ya te lo dije, respondí. No voy a pelear contigo, Michelle. Bien, dijo. Porque ya sé lo que quiero. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo de lo que ella quisiera, sino porque hacía semanas que había aceptado dejarlo pasar. Me quedé despierto porque una parte de mí, una parte tranquila y paciente que aún no comprendía del todo, no dejaba de pensar en la mirada de Thomas Vance en aquella primera reunión, la mirada que me dirigió justo antes de salir de su despacho, como si supiera algo que yo ignoraba, como si mi padre hubiera dejado algo para lo que ninguno de nosotros, ni yo, ni Michelle, ni siquiera su carísimo abogado con sus sueños de honorarios condicionales, estuviéramos preparados. A la mañana siguiente, me puse la misma camisa que había llevado al funeral de mi padre. No llevé abogado. No llevé ni un solo documento. Entré en aquel edificio de cristal junto al puerto con nada más que una carpeta vacía bajo el brazo y subí en ascensor hasta el piso 14, donde Michelle ya me esperaba, con un flamante vestido de diseñador y una sonrisa que me decía que estaba completamente convencida de que ya había ganado. No tenía ni idea de lo que le esperaba tras la puerta de aquella sala de conferencias, y yo tampoco, la verdad. Un mecánico con una carpeta vacía acababa de ver morir en directo un sueño de $2 millones. No estoy presumiendo. Quiero dejar eso claro antes de contarles lo que pasó en esa habitación. Entré destrozada, afligida y dispuesta a perderlo todo sin luchar. Perder a mi padre significaba que ya lo había perdido todo. La sala de conferencias del piso 14 tenía ventanales que iban del suelo al techo con vistas al puerto de Charleston, el tipo de vista que cuesta un extra solo por estar cerca. Michelle ya estaba sentada cuando entré, flanqueada por Paul Harper, un hombre alto con un traje caro y un bronceado que se consigue con una membresía, no con un trabajo. Michelle parecía una mujer camino a su propia coronación. Daniel, dijo Paul Harper, poniéndose de pie y extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos cerrando un trato. Me alegra que por fin hayamos podido sentarnos y resolver esto. Le estreché la mano brevemente y me senté frente a ellos, con una carpeta vacía delante, sin nada más que un bloc de notas en blanco en el que no había escrito ni una sola palabra. ¿Dónde está tu abogado?, preguntó Michelle, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara detrás de mí. No traje ninguno, dije. Ella y Paul Harper intercambiaron una mirada que reconocí al instante, incluso aturdido como estaba todavía. Era la mirada de dos personas que creían haber ganado algo antes incluso de que empezara el juego. Muy bien, entonces, dijo Paul, recostándose en su silla, con una carpeta abierta frente a él, repleta de papeles. No perdamos el tiempo. Mi cliente está dispuesta a discutir una división equitativa de los bienes conyugales, que, dado el tamaño de la herencia en cuestión, anticipamos, no voy a oponerme, dije en voz baja. Hizo una pausa. ¿Perdón? Lo que sea que ella quiera, el terreno, la casa, lo que sea que haya en esa herencia, no voy a pelear por ello. Mi voz sonó monótona, cansada, exactamente como me sentía. Solo quiero que esto termine. Lo decía en serio, cada palabra. 4 meses de duelo me habían vaciado por completo, de tal manera que la idea de pelear por dinero me parecía obscena, como regatear el precio de un ataúd. El rostro de Michelle se iluminó como la mañana de Navidad. Se inclinó y le apretó el antebrazo a Paul Harper, un gesto físico de triunfo, como si no pudiera evitarlo. Paul esbozó una leve sonrisa de satisfacción, de esas que se dibujan cuando uno ya ve reflejado su porcentaje en la cuenta bancaria. Bueno, dijo Paul, ajustándose la corbata. Eso simplifica mucho las cosas. Si pudiéramos obtener un informe formal de los bienes de la herencia del albacea, podríamos dar por finalizado el trámite. Fue entonces cuando se abrió la puerta lateral. Thomas Vance entró con el mismo traje gris que había usado en todas las reuniones que habíamos tenido, llevando una delgada carpeta de cuero bajo el brazo.
Saludó cortésmente a la sala, tomó asiento a la cabecera de la mesa y se ajustó las gafas con la calma pausada de un hombre que había hecho esto 1000 veces y sabía exactamente cómo iba a resultar. Gracias por acompañarnos, dijo Paul Harper, enderezándose. Necesitaremos un informe completo de los bienes de la herencia, específicamente la propiedad frente al mar de Johns Island y cualquier activo líquido, para los fines de este acuerdo. Por supuesto, dijo Thomas. Abrió la carpeta, echó un vistazo a una sola página y volvió a mirar a la sala por encima de sus gafas. Aunque primero debo aclarar algo, por el bien de la precisión. Algo en su voz me puso los pelos de punta. No sabía lo que se avecinaba, pero sabía, como quien sabe que se acerca una tormenta antes de ver las nubes, que algo estaba a punto de cambiar en esa habitación. No hay nada que dividir, dijo Thomas Vance. Silencio. Michelle parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué? No hay nada que dividir, repitió, tranquilo como el agua en calma. Arthur Weir no dejó ninguna propiedad ni fondos directamente a su hijo, Daniel. Hace aproximadamente 6 años, Arthur transfirió todos sus bienes, incluida la propiedad de Johns Island, a un fideicomiso testamentario independiente administrado íntegramente por nuestra firma en nombre de una estructura de beneficiarios que no incluye la propiedad directa de Daniel Weir. Miró a Michelle, no con hostilidad, pero tampoco con una pizca de disculpa. Legalmente hablando, el señor Weir posee el 0% de estos bienes. Están en fideicomiso, totalmente protegidos de reclamaciones contra su patrimonio personal, incluyendo, me temo, los procedimientos de disolución matrimonial. Quiero que reflexiones sobre esa frase un segundo, como yo tuve que hacerlo en su momento. 0%. Mi padre, Arthur Weir, tranquilo, aficionado a los cacahuetes hervidos, que vivió 40 años en la misma casa, había hecho legalmente que nada de lo que poseía pudiera ser tocado por nadie que se me acercara de forma indirecta, ni siquiera yo, técnicamente, y mucho menos por alguien que lo persiguiera en un tribunal. El rostro de Paul Harper pasó por 4 expresiones diferentes en 2 segundos, confusión, incredulidad, cálculo y, finalmente, algo que se parecía mucho al pánico. Eso, se aclaró la garganta, eso no es posible. Mi cliente realizó una extensa investigación sobre la valoración de la recalificación de esa propiedad. Estructuramos un fideicomiso completo. Entiendo que la propiedad tiene un valor proyectado significativo, dijo Thomas con calma. Sin embargo, ese valor pertenece al fideicomiso, no al señor Weir, ni a su patrimonio conyugal. El fideicomiso tiene su propio administrador designado y sus propios beneficiarios, ninguno de los cuales incluye reclamaciones derivadas de un divorcio. ¿Quiénes son los beneficiarios? La voz de Michelle se había vuelto débil, quebradiza, como hielo a punto de romperse. Thomas Vance la miró fijamente durante un largo rato. Eso no es algo que pueda revelar en este contexto, señora Weir, pero puedo asegurarle que no es usted. Vi cómo el rostro de mi esposa se desmoronaba lentamente. Todo el maquillaje cuidadosamente aplicado, toda la confianza que había proyectado como una armadura, todo empezó a desvanecerse de repente. Esto, se giró hacia Paul Harper, arréglalo. Haz algo. Señora Weir, dijo Paul con cuidado, y ya podía oír el cambio en su voz, el sonido de un hombre haciendo cálculos sobre sus propias pérdidas. Si los bienes están en un fideicomiso irrevocable constituido antes del matrimonio, quiero decir, esto cambia todo. Se detuvo, y volvió a empezar. Tendré que revisar personalmente los documentos del fideicomiso, pero si lo que describe el señor Vance es cierto, puede que no haya bienes conyugales significativos que reclamar. Tiene que haber algo, dijo Michelle, con la voz quebrándose. La casa, la camioneta, algo. La casa de la calle B y el vehículo forman parte del mismo fideicomiso, dijo Thomas. Al igual que casi todo lo demás que poseía su suegro al momento de su fallecimiento. Me quedé allí sentada en silencio durante todo el proceso, y quiero ser honesta contigo, no me sentí triunfante. No me sentí reivindicada, todavía no. Más que nada sentí la presencia de mi padre en esa habitación, como si de alguna manera hubiera encontrado la forma de atravesar 6 años y un funeral y poner su mano sobre mi hombro una vez más.
Paul Harper cerró su carpeta lentamente, los papeles dentro de repente no valían nada en absoluto. Lo vi hacer los cálculos en tiempo real, la tarifa de contingencia con la que había estado contando, el porcentaje de millones que se habían evaporado en una estructura legal que ninguna de sus investigaciones había contemplado. Señora Weir, dijo en voz baja, creo que necesitamos hablar en privado. No, la voz de Michelle se elevó aguda y desesperada. No, tiene que haber una cifra. Tiene que haberla. Daniel, díselo. Háblales de la tierra. Diles lo que me dijiste. Nunca te dije nada, Michelle, mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Tú misma investigaste. Tú misma hiciste los planes. Me amenazaste con el divorcio por dinero que nunca me perteneció. Y ahí estaba, el momento en que finalmente comprendí la magnitud de lo que mi padre había hecho. No solo había protegido sus tierras. Me había protegido de una versión de mi propio matrimonio que, por estar demasiado enamorada, no podía ver con claridad. Construyó un muro alrededor de todo lo que poseía años antes de enfermar, porque en algún momento, en silencio, sin decirme una palabra, había descubierto quién era Michelle en realidad. Thomas Vance cerró su carpeta y se puso de pie. Creo que mi participación en esta reunión ha concluido, dijo. Se giró hacia mí, y algo en su rostro se suavizó ligeramente, la primera muestra de emoción genuina que le había visto en los 6 años que lo conocía. Daniel, antes de irme, metió la mano en la carpeta de cuero y sacó un sobre blanco liso, sellado, con mi nombre escrito en el anverso con una letra que habría reconocido en cualquier parte del mundo, gruesa, cuidadosa, ligeramente inclinada a la izquierda, la letra de mi padre. Tu padre me pidió que te diera esto, dijo Thomas en voz baja, cuando llegara este día. Me temblaban las manos al tomarlo, no por miedo, sino por algo más parecido a la admiración. Él lo sabía, de alguna manera, años atrás, sabía que este día llegaría, y ya había escrito las palabras que quería que leyera. Dejé el sobre frente a mí sin abrirlo, todavía no en esa habitación. Detrás de mí, la reunión se disolvía en el caos. Paul Harper ya estaba recogiendo sus cosas, murmurando algo a Michelle sobre reconsiderar la representación, lo que, incluso en mi estado de aturdimiento, entendí que significaba que no quería tener nada más que ver con un cliente que no podía pagarle lo prometido. Michelle se quedó inmóvil, mirando fijamente la mesa. Su vestido color crema de repente parecía menos un traje de coronación y más un disfraz para una fiesta cancelada. Esto no ha terminado, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Esto no ha terminado. Me levanté, guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta y salí de la habitación sin decir una palabra más. Apenas había caminado media cuadra por la acera hacia mi camioneta cuando oí sus tacones detrás de mí, rápidos y desnivelados sobre el pavimento. Daniel, la voz de Michelle resonó en el aire de la tarde. Daniel, espera. Me detuve, pero no me di la vuelta de inmediato. Cuando finalmente lo hice, ella estaba allí de pie, con el rímel empezando a correrse, el vestido de diseñador de repente pareciendo demasiado grande para ella. Planeaste esto, dijo, respirando con dificultad. Tú y tu padre tacaño, planearon todo esto para humillarme. Nadie planeó nada para humillarte, Michelle, dije en voz baja. Mi padre protegió lo que era suyo. Eso es todo lo que ha pasado aquí. Lo sabías, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Tenías que haberlo sabido. Me dejaste planear toda una vida en torno a un dinero que ni siquiera existía. No lo sabía, dije, y era la verdad. Me enteré al mismo tiempo que tú. La diferencia es que nunca te amenacé con dejarte por eso. Eso pareció surtir efecto porque su rostro se descompuso y la ira se transformó en algo más parecido a lágrimas reales. Tuvimos 4 años, Daniel, dijo con la voz quebrándose. ¿Eso no significa nada para ti? ¿De verdad vas a abandonar todo lo que construimos? La miré fijamente durante un largo rato, la miré de verdad, y me di cuenta con una extraña calma de que ya no sentía ira. No sentía casi nada hacia ella, solo una silenciosa y cansada resignación. No construimos nada, Michelle, dije. Estabas esperando algo para sacar provecho. Simplemente no quería verlo.
No esperé su respuesta. Me alejé, dejándola de pie sobre el pavimento caliente, y encontré un banco de piedra tranquilo cerca del paseo marítimo. Me senté y dejé que el ruido del tráfico, las gaviotas y el olor a barro me envolvieran, como lo habían hecho durante toda mi vida en esta ciudad. Detrás de mí, oí sus tacones sobre el pavimento de nuevo, esta vez alejándose, rápido, furioso, solo. No la vi marcharse. No hacía falta. Saqué el sobre del bolsillo de mi chaqueta con las manos, que por fin habían dejado de temblar. La letra de mi padre me miraba fijamente desde el frente, solo mi nombre, Danny, la única persona que seguía viva que aún me llamaba así. Lo abrí con cuidado, como si pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. Hijo, si estás leyendo esto, significa que me he ido y que tu esposa ha hecho exactamente lo que temía. Vi cómo miraba mis cosas y cómo te trataba como a un cheque. No dije nada porque la querías mucho y no quería romperte el corazón en vida. Elegí protegerte de esta manera. Cuídate, hijo. Siempre velaré por ti. Lo leí 2 veces, luego una tercera. El tráfico del puerto seguía moviéndose a mi alrededor, ajeno a todo, como el mundo sigue moviéndose, sin importar cuánto del tuyo haya terminado y vuelto a empezar en silencio esa misma tarde. Mi padre nunca dijo una mala palabra sobre Michelle en mi cara, ni una sola vez en 4 años. Me dejó amar a quien amaba, y me protegió de todos modos, en silencio, con paciencia, como hacía con todo, sin pedir nada a cambio, sin necesitar que yo lo supiera hasta el momento preciso en que lo necesitaba. Así era él. Las lágrimas finalmente brotaron allí mismo, en ese banco, cayendo a raudales y dejando pequeñas manchas oscuras sobre el papel. No me la sequé. No miré en la dirección en la que Michelle se había marchado furiosa. Simplemente apreté la carta contra mi pecho, cerré los ojos y dejé que el dolor, el alivio y el amor me invadieran a la vez, entrelazados de una forma que creo que jamás lograré desenredar por completo. Te extraño tanto, papá, susurré al puerto, a las gaviotas, a nadie y a todos a la vez. Luego me levanté, doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolsillo, cerca de mi pecho, justo donde debía estar. Regresé a mi camioneta sola, no destrozada, no precisamente triunfante, simplemente finalmente, en paz, caminando hacia un futuro que mi padre había construido para mí mucho antes de que yo supiera que lo necesitaría, y dejando atrás a una mujer que había pasado 4 años esperando una fortuna que nunca, ni por un solo día, iba a ser suya. Aquí es donde la mayoría espera que me regodee. No lo hice. No podía. El dolor no deja lugar para la jactancia, pero el karma, resulta, no necesita público para hacer su trabajo. Michelle apareció con un abogado de oficio porque Paul Harper ya la había abandonado. Mi abogado presentó los extractos bancarios sin problemas, porque ella había vaciado mi cuenta de operaciones comerciales y agotado nuestras tarjetas conjuntas en ropa de lujo y un abogado agresivo en previsión de un divorcio. El juez no se anduvo con rodeos. Lo dictaminó como una disipación maliciosa de los bienes conyugales. El tribunal le ordenó que devolviera hasta el último centavo que tomó de mi tienda y le asignó legalmente el 100% de esa deuda acumulada únicamente a su nombre. Las consecuencias no se hicieron esperar. La última vez que supe de ella, estaba trabajando turnos dobles en una oficina de bienes raíces de nivel medio solo para poder pagar los intereses de una montaña de deuda. La compañera de la alta sociedad a la que tanto quería impresionar descubrió que estaba completamente arruinada y el lujoso estilo de vida por el que arruinó su matrimonio se esfumó antes de siquiera empezar. Ya nadie le contesta las llamadas. Volví al taller con las ventanillas bajadas, dejando que entrara el aire salino. Sigo dirigiendo Marine Repair. Sigo teniendo grasa bajo las uñas todos los días. No me dejó una fortuna. Me dejó libre. Y, sinceramente, eso vale mucho más. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Dime desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo episodio.